A menudo en la dirección espiritual existe una duda que los fieles traen a los sacerdotes o a los diáconos. Cuando, por ejemplo, una persona dice, estoy pecando porque estoy hablando de la gente. No todo hablar de lo que le pasa a la gente es pecado, así que yo quiero ayudarte a distinguir entre lo que propiamente es el pecado de difamación o maledicencia respecto a otras cosas que ni siquiera son pecado. Primer punto. Espontáneamente los seres humanos valoramos las acciones pensando o dándonos cuenta si eso fue algo bueno o algo malo. Eso no es pecado. No confundamos el juicio de conciencia respecto al pecado de juzgar o criticar al prójimo, porque no es la misma. El juicio de conciencia es algo espontáneo. Tu inteligencia, tu razón que Dios te dio, te permite situarte y valorar si algo estuvo bien o estuvo mal. Lo haya hecho un protagonista de una película o en el noticiero te diste cuenta de algo que ocurrió en otro país o incluso con gente de tu propia familia o tus mismas acciones. Todo eso tú espontáneamente lo valoras y piensas, aún sin decirlo, eso estuvo bien, eso estuvo mal. Pensarlo no es pecado. Y decirlo tampoco es pecado, porque tú estás hablando de tu manera de percibir las cosas, no estás enjuiciando ni calificando a nadie. Ojo, si cuando tú estás diciendo, por ejemplo, fulanito es un torpe, es un flojo, es un irresponsable, es un inepto, entonces tú ya estás, objetivamente estás calificando a la persona, estás descalificando a los demás y ahí sí estás faltando a la caridad o a la justicia, tal vez. Incluso si tuvieras la razón, ahí sí estarías pecando de difamación o maledicencia. ¿Cómo manejar esta situación comunicativamente mejor? Primero, si tú vas a hablar, habla de ti, no de la gente. Por ejemplo, cuando sucede una discriminación, yo me siento enojado, yo me siento indignado. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mi reacción, de mi gusto o mi disgusto. Y también estoy hablando desde mi criterio moral. Estoy hablando desde mi conciencia. Muy diferente es que tú digas, la gente que discrimina merece ir al infierno o la gente que discrimina son lo peor. Ahí tú estás criticando a los demás, no estás valorando desde tu gusto, desde tu reacción o desde tu conciencia. Porque tanto el juicio de gusto es algo muy personal, como el juicio de conciencia es siempre algo particular. Así que yo te invito a partir del día de hoy a distinguir. ¿Estoy juzgando desde mi conciencia o estoy calificando, descalificando a los demás? Hazte esa pregunta y te vas a resolver bastantes dilemas cotidianos y no confundas lo que es una valoración espontánea, no lo confundas eso con el pecado.